Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida eliminatoria, que en este caso, bueno, pues Jaime Santos, como vimos en partidas anteriores, había pasado de ronda, se enfrentaba a Georg Meyer, un jugador alemán, aunque juega bajo la bandera de Uruguay, y la partida es muy potente. Es la primera, hoy día desempates a 25 minutos más 10 segundos, que ya están ahí en el reloj, en el contador. Se juega el mejor de dos y bueno, pues como siempre en la descripción del vídeo tenéis más información al respecto. Ya hay sorpresas, jugadores como Abdusatorov han caído, también David Antón, Iturrizaga también, pues contra Korobov siendo bastante complicadas estos desempates, pues tampoco ha tenido suerte, ha tenido sus chances, pero bueno, pues también el rival también juega, ¿no? Bueno, ya veremos si tenemos alguna partida de ellos. De momento vamos con esta de Jaime Santos Latasa, E4, E6, defensa francesa, y bueno, pues Jaime Santos ocupa el centro de 4, se ataca el peón de 4 y aquí hay varias opciones: variante del avance, variante del cambio, defender con el caballo en D2, también en C3 como pasa en la partida, alfil B4 se entraría en la variante Wiener, que es bastante compleja, pero aquí se opta por capturar en esta posición, caballo por es la variante Rubinstein, y tras estos movimientos caballo D7. Aunque esta jugada bloquea varias piezas negras del desarrollo, la idea es jugar caballo F6 y bueno, pues si hay cambios, recapturar con el caballo, no estropeando la estructura de la defensa, pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. C3 refuerza el peón de D4, caballo G, F6, el caballo está atacado, se decide no capturar en F6, alfil D3 defendiéndolo y C5 golpeando el centro. Tras estas jugadas, más desarrollo, caballo F3, caballo por E4, alfil por caballo F6 con un tiempo sobre el alfil, este se retira a C2 y cambios en esta posición, caballo por D4 y alfil C5 atacando la pieza. Aquí ambos jugadores aprovechan para enrocar en corto, todavía hay algunas partidas en las bases de datos, y torre E1, bueno, pues activando la torre, como vemos por encima del tiempo con ese incremento de 10 segundos, ¿no? Alfil por D4, si dama por se podrían cambiar damas generando así un peón aislado, por lo tanto aquí, bueno, pues de momento Jaime Santos decide recapturar con el peón, manteniendo ese peón aislado, pero manteniendo damas en el tablero. Los alfiles de alguna manera pues ya están mirando con esta diagonal no, pues hacia el rey enemigo, y vamos a ver cómo sigue el desarrollo. La torre ya está bastante activa, la dama a un paso también de estar todavía más activa, y alfil de 7 en el tablero. Otras ideas para las piezas negras es jugar B6 para llevar el alfil por el fianchetto, alfil de 7, todo hace ver que el alfil se va a traer a la casilla de C6 y también se mira al rey blanco, y A4 siendo una jugada pues interesante, ya que permite la última pieza que no está desarrollada traerla rápidamente a A3 y de alguna manera pues sumarse a la fiesta junto con el resto de piezas. Caballo de 5 antes de jugar alfil C6, lo que hace es bloquear, bueno, pues ese peón aislado que tienen las piezas blancas, torre A3 y F5, bueno, pues frenando al menos el control o la fuerza que tiene este alfil. Es verdad que su alfil se ha quedado más pasivo, simplemente pues defendiendo ahí un poco en la posición, y es lo que va a intentar aprovechar a partir de ahora Jaime Santos, ya que juega este movimiento, una jugada que es muy interesante, ya que bloquea a su torre. No por eso es interesante, sino que la idea es cambiarlo por el caballo para bueno, pues quedar también con las piezas negras con peones aislados, y posteriormente vamos a ver la incorporación de este alfil a la casilla de 5 tocando el punto de G7 junto con una torre quizás en G3, ¿no? De momento se juega torre E8, se recomendaba una de las jugadas caballo C7 para evitar precisamente estos temas. Alfil C6 no es posible ya que bueno, pues está cayendo el peón de 6 por parte de las blancas, por lo tanto en la partida se juega torre E8 y se aprovecha para estos cambios, seguido de alfil F4, primero torre por E1 jaque, dama por E1 ya llegando prácticamente a un final, y aquí dama B6 era muy interesante, ya que con este movimiento, bueno, pues se tocan varios peones, casi que obliga a jugar dama D2 defendiendo, y la partida parece que la dama negra en esta posición está un poquito más activa. Se opta por este movimiento en el que también, al igual que B6, la torre tiene control sobre la octava, pero bueno, pues la dama va a quedar ahí un poquito más encajonada y más pasiva. Lo aprovecha jugando alfil E5, mirando el punto de G7,
y tras torre C8 la partida continúa con H4. Interesante ya no torre G3, que también lo es, tocando G7, sino también torre B3 generando más debilidades, ¿no? Tocando el punto de B7, yendo a B6 y bueno, pues parece que era interesante, ¿no? A torre G3, también G6 genera sus debilidades, pero bueno, pues esto no ocurre. Jaime Santos decide jugar de momento H4 y G6 directamente, lo cual es otra imprecisión. Parecía que un movimiento como dama E7, pues también nuevamente activando un poquito la dama y clavando de alguna manera el alfil, ya que la dama está indefensa. H4 ya en el tablero, se contesta como decimos con G6 y ahora dama D2. Las blancas tienen total control sobre las casillas negras. Y bueno, pues la idea de este movimiento es controlar esta casilla para que una vez se juegue H5, pues no se pueda jugar G5 evitando cambios a un movimiento, por ejemplo, como torre 8, H5, y bueno, pues la idea es buscar abrir la posición, lógicamente. Bueno, esto no ocurre, esto último, este torre E8, sí H6, evitando que si ahora H5, pues las piezas negras simplemente podrían jugar G5, pero el tema es que, claro, se genera una nueva debilidad y Jaime Santos la ataca jugando alfil F4. Obliga tanto al rey como a la dama a estar pendientes de este peón de H6 y mientras tanto se juega torre 3 con alguna idea en algún momento de pues buscar activarse quizás junto a un dama B4 tocando el punto de E7. Torre E8 evitándolo y ofreciendo el cambio de damas, a un movimiento como alfil por A4 ganando un peón, ya que la torre pues ha dejado de defenderlo tras retirarse a E3. Parece que también un movimiento muy interesante es llevar la dama a A5 o incluso aquí antes que esa jugada es alfil por H6. Entregando material viene con ataque sobre la dama, es mejor no capturar, dama F7, pero bueno, pues el peón que se pierde en A4 quizás es más importante en H6 y si se captura viene esta descubierta en la que tras el jaque, bueno, pues está cayendo la dama, si el rey se retira y si se pone de por medio, pues también las blancas tendrían una ventaja decisiva. Como decimos, esto no ocurre, tras torre 3, torre E8 y torre C3, evitando cambio, entrando en C7, con muchísimas debilidades las piezas negras, se responde con torre C8 y ahora sí que en esta posición Jaime Santos decide cambiar, ya que parece que es mejor capturar con el alfil, aunque se captura con la dama. Si alfil por C8 es verdad que el alfil pues tiene menos recorrido, ha perdido contacto con ese peón de A4, y el tema aquí de las piezas blancas es jugar nuevamente o entrar con la dama en A5, no para capturar en A7, que es interesante meter un 2 contra 1 en el flanco de dama en cuanto a los peones, ya que están bastante alejados, sobre todo pues de este rey en caso de que haya cambio de damas, sino entrando con la dama en C7 y bueno, pues siendo la posición un verdadero desastre, ¿no? Una jugada como alfil E6, bueno, pues tienes este movimiento o incluso la captura de un primer peón quedando tocado el peón de B7. Y por otro lado, esto que no ocurre en la partida, la recaptura viene con la dama y aquí interesante quizás entrar con la dama en A5, pero hay un movimiento más fuerte, siendo el mejor, que es el que encuentra Jaime Santos, y es la entrada de la dama vía B4. Si antes entraba en C7, ahora con este movimiento pues está entrando en E7 y bueno, pues nuevamente sería devastador, ¿no? Por verlo rápidamente, a una jugada como B6, dama E7 con jaque, rey G8 y tras alfil por H6, bueno, pues es que prácticamente el mate es inevitable, ¿no? Además las blancas están controlando perfectamente la casilla de F8, por lo tanto, bueno, pues una debacle. Dama B4 ya en el tablero, jugando muy preciso Jaime. La dama, no F8, perdón, se retira a E8 cubriendo esta casilla, pero lógicamente cae el peón de B7, que quizás es más importante todavía que el de A7, se genera este 2 contra 1. Es verdad que el peón de A4 está tocado por el alfil, pero de momento, bueno, pues la idea de Meyer es jugar G5, entregando un peón a cambio de que tras alfil por G5, rey G6 atacando la pieza y esta se tiene que retirar. Viene a E3, también alfil H4 podría ser otra idea, cerrando la columna H, pero bueno, alfil E3 ya en el tablero y ahora sí alfil por A4. El tema es que es un peón de más que tiene Jaime Santos, pero tras dama por A7 nuevamente cuenta con dos peones
F4 entregando un tercer peón. La idea de este movimiento es que la dama entre en E1 con jaque. Por otro lado está tocada el alfil de A4 y tras alfil por F4 permitiéndolo, lógicamente el alfil estaba atacado, dama E1 jaque, rey H2, se recupera el peón de F2 y ahora el tema es que, claro, si las blancas capturan el alfil, como vemos la barra se iguala, ya que prácticamente y aun habiendo dos peones de ventaja, esto parece que son posiciones de tabla, ¿no? Quizás por temas de perpetuo, ¿no? En la posición. Bueno, pues Jaime Santos evita estos temas jugando alfil G3, viene con ataque sobre la dama, dama C2 no pudiendo capturar en B2 ya que el alfil está todavía tocado, queda así defendido. Y tras alfil E5, volviendo a una posición más activa y defendiendo el peón no solamente de D4 para liberar a la dama, lo que consigue este movimiento, bueno, pues es este punto de que la dama entre vía G7 al juego. La partida continúa con dama C6 manteniendo la defensa del alfil, muy difícil la posición para las piezas negras. A una captura en B2, bueno, pues no solamente está cayendo el alfil, sino que habría mate casi se haga lo que se haga. Rey F5 es una opción, pero bueno, pues si vienes a esta posición, dama F3 es mate y parece que si el rey se retira a G4, puedes dar mate en G6, rey H4 sería mate con el alfil en G3 o también incluso en esta casilla de F6. Bueno, todo lo que se juega prácticamente no funciona. Dama C6, es verdad que la dama defiende de alguna manera la sexta, sobre todo defiende este alfil que quedaría indefenso y aquí tras dama G7 jaque el rey está muy expuesto. Rey F5, dama F7 con jaque, rey G5 y tras rey G3 dando mate en la siguiente jugada con el alfil en F4 se evita jugando dama G6. Esto provoca o permite que Jaime Santos, teniendo dos peones de ventaja, pues le permitan los cambios. Se juega rey F4 activando el peón de G2, además están perfectos ya que los dos demás que tiene están pasados y los otros dos pues están bloqueados en el centro. Alfil B3, simplemente hay que convertir G4, rey F7, rey G5 y alfil C4, ¿no? Para coger esta diagonal en D3. Tras estas jugadas rey H6, alfil D3 controlando G6, G5 ya en el tablero, alfil G6, pero ahora el problema viene por el otro lado, B4, alfil D3 parando B5, pero tras alfil F4 por parte de Jaime Santos, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Pensando en B5 para desviar el alfil de esta posición, es verdad que funciona ya que la casilla de G6 pues la puede avanzar, pero tras este jaque rey G8 y este alfil es inamovible y serían tablas, por lo tanto no puede correr demasiado, hace un movimiento que es alfil F4, casi que, bueno, pues un movimiento, podríamos decir, casi que de espera, alfil B5 taponando el peón de B4, pero bueno, pues nuevamente aquí lo mismo, ¿no? A una jugada de espera o hacer un movimiento en el que no haya control sobre la casilla de B5, pues es el peón que se empuja y en caso de mover el rey a una casilla como G8, pues G6 ya en el tablero. Por lo tanto, bueno, pues ni una cosa ni otra funciona. Se decide bloquear el peón de B4, G6 viene con jaque, rey G8, alfil D6 y tras alfil E8, rey G5 y en esta posición decide finalmente abandonar, ¿no? Y siguiendo, bueno, pues hay bastantes líneas o varias ideas, pero siguiendo pues una que da el módulo, rey G7, alfil E5 vendría con jaque. Y bueno, pues lógicamente con este movimiento la idea de las negras es capturar este peón, pero ya no es posible. El rey se tiene que retirar tras ese jaque, rey F6 evitando que el rey nuevamente llegue a esta casilla y sobre todo para dar paso al rey para poder capturar este peón central. Y el tema es que tras alfil D7, evitándolo, G7 viene con jaque, rey G8 y ahora sí el rey pasa vía E7. El alfil defiende perfectamente el peón de G7, alfil B5, rey D6 y al quedar defendido este peón central, bueno, pues simplemente rey C6 para acompañar el peón de B5 y bueno, pues las negras tendrían que capturar con el alfil y tendrían un segundo peón pasado y la partida en el bolsillo. Por lo tanto, enhorabuena a Jaime Santos. Vamos a ver otras partidas. Un saludo y hablamos. Chao.